¿Qué pasaría si te dijera que cuanto más te alejas, más te piensa? Y si la verdadera jugada maestra no es demostrarle lo que sientes, sino desaparecer por completo, con la fría serenidad de quien ya no necesita demostrar nada. La mayoría de los hombres se arrastran, suplican, buscan respuestas, mandan mensajes largos, se asoman a sus historias, dejan indirectas disfrazadas de frases motivacionales. En el fondo, no quieren cerrar un ciclo, quieren abrir una grieta por donde ella vuelva. Pero tú no, porque tú ya no estás jugando ese juego. Tú estás tomando el camino del desapego, no desde la frialdad, sino desde el poder, desde el control de ti mismo, desde el silencio que retumba más que cualquier palabra. Quédate hasta el final, porque esto no es un consejo para que ella vuelva. Es un manual para que tú no vuelvas a ser el mismo. Ella esperaba que la buscaras, que tu orgullo durara unos días, que al tercer amanecer sin respuesta el miedo te quebrara. Pero el silencio siguió. Tu ausencia se hizo presencia. Tu indiferencia se volvió un espejo. Y es ahí donde comienza todo. En el momento exacto en que dejas de correr detrás de alguien que ya había decidido irse, en el instante preciso en que dejas de buscar atención y empiezas a construir respeto, no el respeto de ella. El tuyo, ¿sabes qué ocurre cuando ya no apareces? El ego de ella empieza a dudar. ¿Se habrá rendido? ¿Habrá otra? ¿Me habrá olvidado tan fácil? Las mismas preguntas que tú solías hacerte, ahora rebotan en su mente como ecos, sin respuesta. Desaparecer no es rendirse, es retirarte con dignidad. Es dejar claro que tu valor no se suplica, no se negocia, no se discute. Es entender que el amor propio no se demuestra hablando, se demuestra yéndose. Ella esperaba un drama. Tú le diste silencio. Esperaba una reacción, una frase impulsiva, una escena de película. Pero lo único que recibió fue vacío. Y ese vacío, si lo manejas con maestría, no se llena con nadie. Aquí no se trata de manipular. Se trata de asumir, de mirar de frente la realidad y decir, yo no me detengo por quien decidió seguir sin mí. Y cuando lo haces, algo cambia. Ya no estás en modo espera. Estás en modo evolución. Este es el inicio, el punto de inflexión, donde dejas de intentar entenderla a ella y comienzas a entenderte a ti. Porque el verdadero poder no está en lo que le dices, está en lo que dejas de decir, en lo que no preguntas, en lo que no explicas. Este silencio es el terreno fértil donde va a florecer tu nueva identidad. Ahora ella no sabe si estás herido o avanzando. No sabe si aún la piensas o si simplemente ya no importa. Y esa duda, esa ambigüedad, esa falta total de señales, tiene más impacto que cualquier reproche. Y tú ya no estás atrapado en el viejo patrón. Tú estás trazando otro camino, uno donde no reaccionas, no compites, no intentas convencer. Uno donde te conviertes en el hombre que jamás vuelve a mendigar lo que merece. Aquí empieza tu renacimiento. No necesitas su aprobación, no necesitas su respuesta, solo necesitas este silencio. Sostenido, firme, elegante. Ella no lo entenderá de inmediato. Nadie entiende rápido lo que nunca antes ha sentido, pero lo sentirá. Y cuando lo haga, tú ya estarás en otro nivel. Ese es el verdadero giro inesperado. Cuando el hombre que ella pensó que iba a llorar por su ausencia, decide convertirse en alguien cuya ausencia se vuelve inolvidable. Capítulo 1. El poder oculto de tu ausencia. No fue cuando le gritaste que la amabas, ni cuando escribiste esos mensajes largos, llenos de emociones, ni siquiera cuando lloraste frente a ella, creyendo que tu vulnerabilidad tocaría algo en su corazón. No, nada de eso la hizo pensar en ti como esperabas, porque mientras estabas presente, disponible, entregado, ella sabía que podía tenerte cuando quisiera. Y cuando algo está garantizado, deja de tener valor. Es duro, pero es verdad, la mente humana está diseñada para valorar aquello que escasea, lo raro, lo que no puede controlar del todo. Y por eso, tu mayor error no fue sentir demasiado, fue no entender el poder que tiene tu ausencia. Cuando desapareces, algo se activa, no solo en ella, sino en ti. Ella empieza a preguntarse, empieza a notar vacíos que antes llenaba sin que se diera cuenta. El silencio se vuelve una conversación que no puede controlar. Empieza a preguntarse si te moviste, si alguien más está tomando el lugar que ella dejó. Y lo más doloroso para ella no es tu ausencia, es no saber lo que hay en ella. Y tú, al mismo tiempo, comienzas a ver con frialdad todo lo que antes te nublaba. Su belleza, su atención, sus palabras dulces. Todo eso que antes era un ídolo para ti, ahora se cae como una estatua de sal que ya no sostiene tu alma. Porque mientras estás lejos, entiendes qué tanto realmente valía. Y muchas veces, entiendes que lo que dolía no era perderla, sino haber olvidado quién eras tú mientras la tenías. El principio es simple, pero brutal. Lo que se vuelve escaso, se vuelve valioso. Y si tú desapareces con inteligencia,
sin juegos ni dramas, sin indirectas ni provocaciones, sino con una decisión firme y silenciosa. Tu ausencia se transforma en una presencia imposible de ignorar. La mayoría de los hombres intenta llenar el vacío con más ruido, pero un verdadero estoico entiende que el vacío, cuando se deja solo, grita por sí mismo. Ella no se esperaba esto. Esperaba que te rompieras, que publicaras algo, que le hablaras, que hicieras una de esas cosas que todos hacen cuando no soportan el silencio. Pero esta vez, nada. Y ese nada empieza a tener el peso de una piedra en su pecho. Al principio finge que no le importa. Se muestra feliz, activa, divertida. Pero con el paso de los días, el eco de tu ausencia se vuelve ruido en su mente. Porque ya no sabes si estás pensando en ella, si ya te fuiste con otra, o si simplemente decidiste que ya no merecía ni un segundo más de tu atención. Y eso la desarma. Porque lo que antes era certeza ahora es duda. Y la duda es el principio del deseo. El deseo de saber si aún puede tenerte. El deseo de saber si te perdió de verdad. El deseo de recuperar el control. Tu silencio es la pregunta que ella no sabe responder. No porque te extrañe desde el amor, sino porque extraña el poder que sentía cuando sabía que podía tenerte. Y aquí está la clave. Ella no valora tu ausencia porque te quiere. Valora tu ausencia porque ya no sabe si tú aún la quieres a ella. Eso es lo que cambia el juego. Eso es lo que la pone a pensar. No se trata de manipular. No se trata de jugar con su mente. Se trata de dejar de jugar con la tuya. De aprender que tu presencia debe ser un privilegio, no una garantía. La ausencia no es frialdad, es claridad. Es decir, no tengo que estar donde no soy valorado. Y cuando haces eso, no solo cambias lo que ella piensa de ti, cambias lo que tú piensas de ti. Empiezas a recordar tu valor. Empiezas a notar que no se trata de convencer a nadie de quedarse. Se trata de saber irse cuando es necesario. En ese espacio, mientras ella espera una reacción que no llega, tú estás creciendo. Estás construyendo. Estás sanando. Porque un hombre que aprende a estar solo, sin sentirse solo, es un hombre que ya no se puede controlar con caricias vacías o mensajes de madrugada. Ella lo siente. Tal vez no lo admita. Tal vez nunca lo diga. Pero cada vez que ve tu nombre y no hay mensajes, algo se rompe. Cada vez que entra a sus redes y no ve tu actividad, algo duele. Cada vez que se da cuenta que su ausencia no te detuvo, algo cambia. Ese es el poder de tu ausencia. No es para castigar. Es para recordar que un hombre que se elige a sí mismo, incluso cuando le duele, se vuelve inolvidable. Y ahora tú decides. ¿Te vas a seguir regalando tu presencia a quien no la valoró? ¿O vas a desaparecer como lo hacen los hombres que han despertado? El primer paso no es hablar, es callar. No es insistir, es desaparecer. Ahí comienza tu verdadero valor. Capítulo 2. Indiferencia estoica, la jugada más temida. No hay nada que altere más a una mente insegura que el silencio absoluto de alguien que solía estar siempre disponible. Lo que antes era certeza, atención, mensajes y validación constante, ahora se ha convertido en un vacío que ella no puede llenar. Y lo más perturbador para ella no es tu silencio, es tu indiferencia. No se trata de ignorarla desde el ego, sino desde el dominio emocional. La diferencia entre orgullo y poder es simple. El orgullo reacciona, el poder elige. El estoicismo enseña que quien controla su respuesta, domina su mundo. Y eso es precisamente lo que haces ahora. Ella esperó un mensaje. No llegó. Esperó verte mirando sus historias. Nunca apareciste. Esperó tu nombre en sus notificaciones. Silencio total. Y con cada ausencia, algo se rompe. No en ti, en su control. En esa sensación de tenerte bajo su pulgar. Porque el poder que ella creía tener se alimentaba de tu atención. Y ahora que ya no le das nada, empieza a dudar de todo. La indiferencia no es frialdad, es claridad. Es elegir no reaccionar. Es mirar la tormenta y no moverse. Es verla provocarte, tantearte, publicar cosas para tocarte el ego y simplemente no responder. Ella quiere que te molestes, que sientas, que caigas, porque eso validaría que aún te importa. Pero tú ya no reaccionas como antes. Ya no eres el mismo. Y eso, amigo, es lo que la desconcierta. Porque el poder más grande no está en hablar, sino en no necesitar decir nada. Piensa en los grandes generales, los sabios, los reyes. Ninguno de ellos gritaba para imponer respeto. Su sola presencia, su calma, su no reacción, era suficiente para que los demás se inquietaran. Esa es la energía que ahora llevas dentro. Estar en silencio no es desaparecer del mundo, es aparecer en ti. Es convertirte en un misterio tan profundo que ella no pueda descifrarlo. Y cuanto más lo intente, más desesperada se vuelve. Porque mientras más predecible eras, más segura se sentía. Pero ahora, impredecible, estable, imperturbable, la vuelves loca. Eso es la indiferencia estoica. No un castigo, sino un estándar. No una estrategia, sino una evolución.
Tú ya no eres el hombre que responde a cualquier señal. Ahora responde solo a tu paz. Y si ella no viene desde ahí, desde ese respeto, desde esa claridad, entonces su ruido no te afecta. Epicteto lo decía claramente. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Lo que te dolía antes no era ella, sino la historia que te contabas de que la necesitabas. Hoy, esa historia ha cambiado. Porque mientras ella espera una reacción tuya para recuperar el poder, tú estás ocupado dominando el único poder que importa, el que tienes sobre ti mismo. Esto no es venganza. Es libertad. Esto no es frialdad, es autocontrol. Esto no es juego. Es filosofía de vida. El hombre que ya no busca convencer, complacer ni perseguir, es el hombre que ella jamás podrá volver a controlar. Y justo por eso, ahora comienza a recordarte. Ahora empieza a extrañarte. Pero ya no puede leer tus emociones. Ya no puede adivinar tu siguiente paso. Y eso, para alguien que solía tener el control, es aterrador. La indiferencia no es silencio, es impacto. Es presencia sin necesidad de contacto. Y cuando eso sucede, ella deja de preguntarse por qué no le hablas y empieza a preguntarse qué perdió. Capítulo 3. Nunca fue ella, era tu necesidad de validación. El golpe más duro no fue su ausencia. No fue su silencio, su indiferencia, su adiós. El verdadero impacto ocurrió cuando, sin darte cuenta, empezaste a cuestionarte a ti mismo. Cuando confundiste su aprobación con tu valor. Cuando pensaste que si ella regresaba, entonces sí serías suficiente. Entonces sí serías digno. Entonces sí serías amado. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. No estabas enamorado de ella. Estabas enamorado de cómo te hacía sentir. De la validación que te daba. De la ilusión de ser necesario para alguien. Y ese, hermano, es un veneno lento que te consume. La mayoría de los hombres creen que el dolor que sienten viene del amor perdido. Pero si escarbas más hondo, descubrirás que lo que realmente extrañas no es a la persona, sino la sensación de ser deseado, de ser elegido. Era el reflejo de ti mismo en sus ojos lo que adorabas. Y cuando ella se fue, ese espejo se rompió. Ya no sabías quién eras. No la extrañas a ella. Extrañas lo que tú creías ser cuando estabas con ella. Esa es la trampa más común de la validación externa. Nos hace dependientes de algo que no controlamos. Nos convierte en esclavos de una mirada, de una respuesta, de una atención que, si desaparece, nos deja vacíos. Porque nunca fue nuestra. Pero el estoicismo tiene una enseñanza brutal y liberadora. Si algo no está bajo tu control, entonces no debe gobernar tu paz. Ella no está bajo tu control. Su amor, su decisión de quedarse o irse, tampoco. Pero tú sí. Tus pensamientos, tus acciones, tus creencias, tu valor. ¿Ves la diferencia? Cuando persigues validación, te conviertes en un mendigo emocional. Pero cuando cultivas tu propia estima, te conviertes en un emperador de tu mundo interior. El cambio ocurre cuando te das cuenta de que no necesitas ser validado. Necesitas ser verdadero. Y ser verdadero a veces significa caminar solo. A veces significa no recibir aplausos, no obtener respuestas, no tener a nadie que te diga que vas bien. El verdadero amor propio no hace ruido, es silencioso, sobrio, estable. No depende del me gusta de nadie. No se tambalea si no recibe atención, porque sabe que su valor no es negociable. No se sube ni se baja. Es. Y punto. Mira tu reflejo hoy. ¿Te reconoces sin ella? ¿O todavía estás buscando en su silencio la confirmación de tu existencia? Cuando dejes de buscar su mirada para sentirte visto, cuando dejes de esperar su mensaje para sentir que importas, ese día te habrás liberado. No de ella, de ti mismo. De la versión de ti que no sabía ser sin alguien más. Ese es el renacimiento. No un cuerpo nuevo, no una nueva relación, sino una nueva forma de estar contigo, de verte, de validarte. Y cuando eso sucede, ocurre algo curioso. Ya no necesitas que vuelva, pero si lo hace, ahora será ella quien busque ser suficiente para ti. Porque el hombre que ya no necesita ser validado es el que más respeto impone. Es el que no suplica, es el que no persigue, es el que, desde su centro, se convierte en ley. Y ese eres tú. Si decides dejar de necesitar. Capítulo 4. Mente estoica o destrucción emocional. En el campo de batalla invisible de una ruptura, solo hay dos caminos. O dominas tu mente, o ella se convierte en el arma que te destruye desde dentro. Muchos creen que el dolor emocional se cura esperando, que basta con el paso de los días para que esa sensación de vacío se disuelva. Pero el tiempo no sana por sí solo. Sana cuando tomas una decisión clara. Dejar de ser la víctima de tus pensamientos. Y para eso, necesitas una mente estoica. El estoicismo no es frialdad, no es ausencia de emociones, es maestría. Es el arte de observar tus impulsos sin ser gobernado por ellos.
Porque si no tomas el control, tu mente te llevará directo al abismo. Te hará imaginar lo peor, asumir que ella está mejor sin ti, proyectar futuros que solo existen en tu ansiedad. Y cada una de esas fantasías, aunque irreales, lastiman como si fueran verdad. La mente no entrenada es tu peor enemigo. Es capaz de convertir el silencio en rechazo, la distancia en desprecio, y tu propia dignidad en una excusa para volver a suplicar. Por eso, este capítulo es una advertencia. No eres libre mientras tus emociones decidan por ti. Marco Aurelio, emperador romano y uno de los grandes estoicos, escribió: el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Si tus pensamientos están contaminados por el miedo, la necesidad y la obsesión, todo lo que hagas reflejará esa energía. Serás reactivo, vulnerable, manipulable. Pero si los limpias, si los disciplinas, tu alma vuelve a respirar, vuelve a tener dirección. El primer paso es detener el ciclo. Esa rueda de pensamientos circulares que repite una y otra vez. ¿Y si está con alguien más? ¿Y si nunca vuelve? ¿Y si fui yo el problema? Cada vez que tu mente repita esa canción, respira. Regresa al presente. No al futuro hipotético que no puedes controlar, no al pasado que ya no puedes cambiar. En este punto el silencio se convierte en tu gimnasio mental. Cada día que no reaccionas, que no escribes, que no espías su vida, estás fortaleciéndote. Estás reprogramando tu sistema nervioso para no depender del drama, de la necesidad de cierre, del veneno de la validación externa. El desapego no es indiferencia, es presencia. Es elegir no engancharte en el juego que te hace débil. Es levantarte por ti, no por su aprobación. Es comer bien, entrenar, leer, construir tu vida, no para que ella te vea, sino para que tú vuelvas a verte en el espejo sin avergonzarte de quién eres. Muchos fracasan en este punto porque creen que deben hacer algo para recuperar el control. Y lo intentan todo. Mensajes disfrazados de casualidad, publicaciones con doble intención, frases robadas de videos como este. Pero eso no es control. Eso es desesperación maquillada. El verdadero dominio es no necesitar moverte. No porque no sientas, sino porque lo que sientes ya no te domina. Tu mente estoica se entrena con cada pequeña victoria. Cada vez que eliges el silencio sobre la reacción. Cada vez que eliges la calma sobre la impulsividad. Cada vez que recuerdas, no tienes que demostrar nada. No a ella. No al mundo. Solo a ti mismo. Porque la verdadera fortaleza se mide en soledad. En esos momentos en los que nadie te ve y aún así eliges hacer lo correcto. Cuando eliges no llamar, no escribir, no quebrarte. Cuando eliges confiar en que quien se reconstruye desde el dolor no vuelve a amar igual. Ama mejor. Si has llegado hasta aquí es porque algo en ti está despertando. Un deseo de recuperar tu centro, de volver a ti. Y si ese es tu camino, te invito a que lo recorramos juntos. Dale like a este video si te está ayudando a ver con claridad. Suscríbete al canal si estás listo para convertirte en un hombre que no reacciona desde el miedo, sino que responde desde la sabiduría. Y comenta: mi mente es mía, no de mis emociones. Recuerda, el corazón se rompe, pero es la mente la que decide si te levantas o te destruyes. Tú decides. Capítulo 5. La persecución inversa. La mayoría de los hombres no se dan cuenta de esto. No necesitas correr tras nadie para que te valoren. De hecho, cuanto más persigues, más demuestras que no te valoras a ti mismo. Y cuando no te valoras, ella tampoco lo hará. Esa es la trampa silenciosa de toda ruptura. Querer recuperar lo que te rechazó, cuando lo que deberías estar haciendo es construirte hasta que lo perdido ya no tenga poder sobre ti. Ahora escucha esto con atención. No es ella quien vuelve porque extraña. Vuelve porque de pronto ya no sabe si puede tenerte. Y eso la enloquece. Cuando rompes contacto, cuando desapareces sin dramas ni explicaciones, algo cambia. Al principio ella cree que es parte del juego, que estás esperando el momento para escribirle, que no vas a aguantar mucho. Cree que estás al otro lado del teléfono dudando, sufriendo, viendo su foto de perfil y conteniendo las ganas de escribirle. Pero pasan los días, pasa una semana, pasan 2, y el mensaje nunca llega. El silencio se vuelve denso. Ya no es estrategia, ya no es orgullo, ya no es espera. Es desapego real. Y es ahí cuando el mundo se le empieza a mover. Primero se pregunta si estás bien. Luego, si ya la olvidaste. Más tarde, si ya estás con alguien más. Porque así funciona la psicología humana. Cuando no tenemos acceso a algo que antes era fácil de alcanzar, empezamos a sobrevalorarlo. Lo que más nos duele no es lo que se va. Es lo que desaparece sin decir nada. Tu silencio crea un vacío que ella intenta llenar con teorías, con pensamientos, con supuestos. Empieza a buscar pistas. Sube historias para ver si reaccionas. Publica frases para ver si las tomas como señales. Te menciona indirectamente. Te pone pruebas. Busca formas sutiles de recuperar tu atención sin perder su orgullo. Pero tú, estoico, no reaccionas. Y eso la desarma.
porque el juego solo funciona cuando hay dos jugadores. Y si tú no estás en el tablero, ella se queda sola con sus movimientos y sin respuestas. Es entonces cuando la persecución se invierte, cuando quien una vez fue perseguida comienza a buscar, a observar, a dudar. Pero hay una condición, que no lo hagas para que vuelva. Porque si tu silencio es estrategia, se nota. Si desapareces esperando que te extrañe, lo intuye. Si te callas pero vigilas sus redes, si te escondes pero esperas que te busque, entonces sigues siendo esclavo de su validación. El estoico no desaparece para manipular. Desaparece porque ya no necesita estar. La persecución inversa no funciona si aún estás esperando. Solo funciona cuando ya te fuiste. Cuando la versión anterior de ti murió, y en su lugar está surgiendo alguien nuevo. Alguien con foco, con dirección, con presencia, con paz. Entonces ella ya no ve al mismo hombre que dejó. Ve a alguien que tal vez nunca conoció del todo. Y eso no se ignora, eso no se olvida. Eso se siente como una herida abierta que no cierra porque ya no depende de ella. No se trata de venganza. Se trata de evolución. Dejar que tu silencio haga el trabajo que tus palabras nunca lograron. Mostrarle que no eras el que se arrastraba, sino el que renació sin necesidad de volver. Eso, hermano. Eso es lo que la marca para siempre. Capítulo 6. El misterio del silencio. No hay nada que destruya más la certeza de una mujer que el silencio de un hombre que antes lo daba todo. Ese silencio, ese vacío, no es una retirada, es una estrategia. Es una declaración brutal de poder. Cuando desapareces no solo dejas de hablarle a ella, dejas de alimentar su ego, dejas de validar su narrativa, dejas de seguir siendo el personaje que ella ya tenía resuelto en su historia. Y eso no lo soporta, porque el ser humano detesta los vacíos, detesta el misterio. El cerebro por naturaleza quiere cerrar ciclos, quiere entender. Y cuando no puede, cuando no tiene acceso a la información, empieza a inventar historias. Eso es lo que ocurre cuando te vas. Cuando desapareces sin quejarte, sin rogar, sin explicar, en su mente comienzan a aparecer preguntas que antes no estaban ahí. ¿Por qué no me habla? ¿Está con alguien más? ¿De verdad ya no siente nada? El misterio es el lenguaje de los hombres que han aprendido a dejar de suplicar. Es el perfume invisible del estoico. Porque un hombre que no revela su dolor, que no busca consuelo, que no intenta justificarse, genera más impacto que aquel que se desborda. Y aquí ocurre algo fascinante. El silencio empieza a sonar. Comienza a hablar más fuerte que cualquier declaración. Ella empieza a buscar pistas, a revisar conversaciones pasadas, a preguntarse si fue demasiado rígida, a mirar tus redes sociales, a observar si sigues con tu vida. Pero tú no das señales, no posteas indirectas, no buscas llamar su atención, porque entiendes esto. El misterio solo funciona si es real, no fingido, no disfrazado. El verdadero misterio nace cuando estás tan concentrado en ti, tan absorto en tu crecimiento, que dejas de mirar hacia atrás. Ella lo siente, lo percibe, porque la energía no se miente. Y cuando una mujer siente que ya no tiene el control sobre lo que piensas, sobre lo que haces, sobre lo que sientes, comienza a perder seguridad, comienza a cuestionarse, comienza a imaginar. Y ahí es donde ocurre el giro. Lo que en un principio fue desprecio, indiferencia o superioridad, se transforma en duda, en inseguridad, en deseo. Porque mientras más espacio dejas, más espacio ocupa ella con su mente. Y mientras más impredecible te vuelves, más necesidad tiene de descifrarte. Ahora no se trata de venganza, no se trata de dañarla. Se trata de entender que tu silencio es un filtro, un campo de prueba, porque quien realmente te valoraba sentirá esa ausencia como un eco que retumba. Y quien nunca te vio con claridad seguirá caminando sin mirar atrás. Ambas respuestas son una bendición. Por eso, el silencio no debe usarse para castigar, debe usarse para reconstruirte, para reconectarte contigo, para centrarte en lo que de verdad importa. Tú, tu visión, tu evolución, tus nuevos estándares. Si logras atravesar esta etapa sin romperte, sin buscar validación, sin caer en juegos emocionales, entonces habrás dado uno de los pasos más importantes del proceso. Habrás aprendido a dominar el poder del misterio. Y eso, amigo mío, no se entrena en los libros, se forja en el silencio. Así que sigue. No te muestres, no expliques, no te justifiques. Haz que su curiosidad crezca tanto, que la obligue a mirar hacia adentro. Porque cuando una mujer comienza a hacerse preguntas que antes no se hacía, la historia ya está cambiando. Y tú, en silencio, serás el protagonista que ella ya no puede predecir, ni controlar, ni reemplazar. Capítulo 7. El arte de no reaccionar. Ella espera algo de ti. Una mirada, un mensaje, un error,
una grieta en tu calma. Porque así funcionan los juegos de poder disfrazados de relaciones. No siempre se trata de amor. A veces se trata de control, de medir reacciones, de comprobar si aún ejerce influencia sobre ti. Y tú lo sabes. Por eso callas. Por eso no te inmutas. Porque el verdadero dominio, el que viene del estoicismo más profundo, no es el de quien se impone con gritos o demostraciones vacías, sino el de quien domina sus impulsos cuando todo en su interior le exige actuar. ¿Sabes cuál es tu prueba más difícil? No es no escribirle, no es no buscarla, es no reaccionar cuando ella aparece súbitamente, cuando publica algo dirigido a ti, cuando comenta indirectamente, cuando sabes que quiere que la veas. Ahí es cuando el ego levanta la voz, cuando el corazón tiembla, cuando la ansiedad quiere apretar el botón. Pero tú permaneces en silencio, porque entiendes que reaccionar es ceder el control, que cada respuesta emocional que le das le confirma que aún tiene poder, y tú no estás aquí para suplicar ni para seguir un guión que no escribiste tú. El arte de no reaccionar no es indiferencia vacía. Es presencia consciente. Es entender que todo estímulo que recibes puede ser ignorado si no alimenta tu visión, si no construye tu nuevo yo. Es elegir la distancia con dignidad, no como castigo, sino como afirmación. Es decir, con tu actitud, no necesito responderte porque ya no estoy atrapado en ese juego. Marcus Aurelius lo dijo con claridad. Si te molesta algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y tú tienes el poder de cambiar ese juicio en cualquier momento. Esa es la esencia de este capítulo. Cambiar el juicio. Cambiar la narrativa interna. Convertir cada provocación en una oportunidad de maestría emocional. Ella esperará señales. Esperará que caigas, que contestes, que te muestres herido. Pero lo que encontrará es una ausencia sólida, inamovible, como una roca en medio del oleaje. ¿Y sabes qué pasa cuando no reaccionas? Cuando no das explicaciones, ni te justificas, ni caes en sus cebos emocionales, tú te elevas. Te desmarcas de la mayoría. Te conviertes en un misterio que no puedes resolver, en una presencia que no se suplica ni se alcanza. Porque ella podrá tener tu recuerdo, pero ya no tiene acceso a tu respuesta. Y eso duele más que cualquier rechazo explícito. Porque no se puede discutir con el silencio de quien ya no necesita explicarse. No reaccionar no es represión, es sabiduría. Es darte cuenta que cada emoción tiene un espacio dentro de ti, pero no necesita ser externalizada, que puedes sentir sin actuar, que puedes observar sin intervenir. Y mientras más practiques esto, más fuerte te vuelves, porque aprendes que el verdadero poder no es el que se grita, sino el que se sostiene, el que decide cuándo hablar y, sobre todo, cuándo no decir nada. Ella podrá intentar provocarte con recuerdos, con indirectas, con apariciones calculadas, pero tú ya no eres el mismo. Porque aprendiste a gobernarte, y un hombre que se gobierna no es gobernado por nadie. Así que recuerda esto, en el juego emocional, no gana el que habla más alto, gana el que no necesita hablar. Tu silencio no es vacío, es una declaración, un manifiesto de control interior, un mensaje que no necesita palabras para ser escuchado, porque en tu quietud hay algo que grita, soy libre, y eso no puedes tocarlo. Y ahí es cuando ella lo siente todo, en tu nada. Capítulo 8. Si la ves otra vez, que te vea renacido. El momento llega. Puede ser en la calle, en un café, en una reunión inesperada, o incluso porque ella lo provocó. Pero ocurre. La vuelves a ver. Y en ese instante, en esa milésima de segundo en la que sus ojos se cruzan con los tuyos, el tiempo se desacelera. El pasado quiere colarse. El recuerdo quiere hablar. La herida quiere abrirse. Pero tú ya no eres el mismo. Y eso es exactamente lo que ella debe sentir. Porque si algo debe quedarle claro con solo verte, no es tu rabia ni tu nostalgia, sino tu evolución. No necesitas demostrar que estás bien. Estás bien. No necesitas actuar como si no te importa. No te importa. El verdadero estoico no finge su transformación. La encarna. Mientras ella espera un gesto, tú solo respiras. Mientras ella busca alguna señal en tu mirada, tú mantienes la calma. Ella no lo sabe, pero lo presiente. Ese hombre que está frente a ella ya no es el que dejó. Y ahí empieza su caos. Lo que más sacude a una persona no es el desprecio, sino la indiferencia. No es el odio, sino la neutralidad. No es el ataque, sino la ausencia total de expectativa. Porque cuando alguien que alguna vez te perteneció deja de moverse emocionalmente por ti, entiendes que lo perdiste de verdad. Por eso, si la ves otra vez, no huyas, pero tampoco busques. No evites, pero no provoques. Camina como quien se pertenece a sí mismo. Mira como quien ha hecho las paces con todo. Habla, si es necesario, con cortesía pero sin nostalgia. Y si no es necesario, el silencio será tu mejor aliado.
Muchos hombres fallan en este punto. Intentan lucir más felices de lo que están. Se esfuerzan por mostrar una vida mejor. Usan sonrisas postizas, frases rebuscadas o indirectas disfrazadas de humor. Pero toda exageración revela una verdad, que aún necesitan ser vistos, reconocidos, aprobados. Tú no. Porque lo tuyo ya no es un acto. Es una postura interior. Si se te acerca, no le entregues ninguna emoción que ella pueda interpretar como rastro de apego. Si te habla, que no haya reclamos ni nostalgia en tu voz. Solo firmeza, serenidad, frialdad templada. Una calma que no congela, pero que tampoco quema. Que no suplica, pero que tampoco se venga. Recuerda, no se trata de demostrarle que estás mejor sin ella. Se trata de estar mejor sin ella, sin necesidad de demostrar nada. Y eso es lo que más duele, porque si hay algo que revienta el ego de quien creyó que podía volver cuando quisiera, es ver que tú ya no estás ahí. Que no hay una silla vacía reservada para su regreso. Que no estás esperándola. Que aunque su sombra aún pase por tu camino, tú ya caminas hacia otra luz. Tal vez ella te sonría. Tal vez intente provocar una reacción. Tal vez use el tono de voz que solía quebrarte. Pero todo eso no tendrá poder si tú ya no estás atado a lo que fuiste con ella. No necesitas venganza. La verdadera justicia ocurre cuando la persona que te dejó encuentra a alguien completamente nuevo en el mismo cuerpo y se da cuenta de que fue su propia mano la que soltó algo irrepetible. Ese es el verdadero regreso estoico. No volver para decirle que la extrañas, sino para que se dé cuenta de que tú también desapareciste, aunque sigas respirando. Porque lo que ella verá no es a un hombre esperando. Es a un hombre que eligió no mirar atrás. Y ese hombre eres tú. Capítulo 9. La gran lección. Nunca la necesitaste. Ella creyó que su ausencia te rompería. Pensó que su silencio sería el castigo. Que su indiferencia sería el final. Que tú caerías, como caen todos, en el abismo de la necesidad, de los mensajes no respondidos, de las preguntas sin contestar. Ella pensó que la historia giraba a su alrededor. Que tú eras una nota a pie de página en su libro. Pero se equivocó, porque no eras un hombre suplicando amor. Eras un hombre redescubriendo su centro. Lo que no entendió es que, al irse, no te rompió, te reveló. Te mostró que parte de ti aún dependía de otros. Y gracias a eso, comenzaste a soltar. Aquí termina la historia de la dependencia emocional. Y comienza algo más grande. La historia del hombre que se dio cuenta de que no necesitaba a nadie para sentirse completo. Que ya no mendigaba afecto porque había encontrado algo mucho más profundo. Integridad. Fuerza. Poder interior. Ella fue solo una página. El libro siempre fuiste tú. Y no es odio. No es rencor. Es claridad. Es poder estoico. El reconocimiento de que tu valor no nace de quien te elige, sino de quien elige no traicionarse nunca más por ser elegido. Porque ahora lo ves con otros ojos, nunca la necesitaste. Solo pensaste que sí porque aún no habías visto de qué estás hecho. Esto no se trata de ganarle, se trata de dejar de perderte a ti mismo. Hoy lo entiendes. Su adiós fue la chispa. Pero el fuego que surgió después, eso fue tuyo. Te reconstruiste. En silencio, en disciplina, en dominio propio. En ese camino que la mayoría evita porque duele, pero que tú abrazaste porque transforma. Ya no estás esperando que regrese, porque tú ya no estás ahí. Ahora, ella no extraña lo que tenías. Extraña lo que ya no puede alcanzar. Porque cuando un hombre renace sin rencor, sin necesidad y sin miedo, se vuelve inalcanzable. Se vuelve leyenda. Y lo mejor de todo, no por lo que muestra, sino por lo que ya no necesita demostrar. Gracias por quedarte hasta el final. Si estas palabras tocaron algo en ti, si este viaje estoico resonó con lo que estás viviendo o con quien estás dispuesto a convertirte, suscríbete ahora mismo al canal. Aquí no hablamos de juegos, hablamos de transformación. Activa la campana. Comenta abajo con la frase: el libro siempre fui yo. Y que el mundo recuerde: el hombre que domina su mente no suplica, construye.